Hola María Inés, buenas tardes. Bien, estoy empezando. Sí, en este momento estoy empezando, 19:28. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Perfecto. No, sí, sí, sí. No solo que estoy, sino que aparentemente viene todo bien. No habría ningún problema. Sí, estoy viendo ya 78. Bueno, están todos ingresando. Quédese tranquila. Listo, adiós. Bueno, chicos, a todos muy buenas tardes. Estoy admitiendo en el curso alumnos, así que nos vamos a demorar un poquito, pero bueno, ya comenzaremos. Por favor, a los que tengan abierto el micrófono, les agradecería que por ahora, mientras estoy admitiendo los alumnos, que lo muteen.
Bueno, chicos, preguntan si estoy hablando. En realidad no estoy hablando. Estoy todavía admitiendo alumnos, porque el número sube, 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 y ya la sala va casi por 300 alumnos. Así que ya vamos a empezar. Bueno, y para no ir perdiendo tiempo, he visto por ahí, cállenlo al perro que está ladrando, por favor. He visto algunos alumnos, un alumno que preguntaba sobre la bibliografía. No se hagan ningún problema porque normalmente, sí, que lo callen al galgo, pero parece que es medio chicón. Es como el que yo tengo acá en mi casa, que también es bien chillón. Eh, Normalmente se les va dando los documentos de cátedra o incluso los PowerPoint. Yo los voy subiendo. Si ustedes entran en el aula virtual de pastoral o de cultura religiosa, como lo quieran llamar, si ya están, si ya están matriculados en el curso, entonces van a poder empezar a ver los temas. Es decir, esto por ahora que estamos viendo, ¿no es cierto?, es lo que vamos a ver ahora es básicamente nociones muy generales, sobre todo en esta primera clase, para poder ubicarlos, ¿no es cierto?, en cuál es el, a ver, cuál es el contenido de la materia. Hay una alumna, Marti Cáceres, que está preguntando si puede grabar en forma local. Yo he denegado que lo grabe, pero no sé, en realidad no sé si el sistema se lo permitirá. Le voy a permitir que lo grabe. Es más, si algún otro quisiera, espectacular, grábenlo, graben las charlas que vayamos teniendo y entonces de esa manera yo no las tengo que subir a YouTube. Me vendría fantástico. Así que, Marty, por favor, después dígame si ha podido grabar, así yo me evito tener que subirlas a YouTube. Bien, aparentemente estaríamos llegando al final. Bueno, aparentemente estarían ya todos, por lo menos logueados, lo que yo estoy viendo, con lo que si me permiten un segundo. Profe, le digo un segundo. La clase sale como que se está grabando, o sea, la que usted está Claro, presentando ahora se está exacto, grabando. No, o sea, no va a tener ningún problema de subir. Le quería decir eso nomás. perfecto, listo entonces. Lo que pasa es que hay un alumno que está pidiendo, a su vez, hacer una grabación local. No sé por Ah, qué, bien, pero bien. bueno, yo les contesto. Uy, están pidiendo todos ahora. Perfecto, a todos les pongo que sí y listo. Ningún problema. Y si no, después entre ustedes los suben, ¿cómo es que se llama? La van subiendo y las pueden tener. Bueno, voy a volver entonces, voy a tratar de empezar con esto. Les voy a pedir por favor que suspendamos ahora los pedidos de grabaciones, porque si no, no voy a poder empezar nunca, porque hay más de 300 en la sala. Bueno, primero, antes que nada, esto es una materia formativa, con lo que ustedes no se hagan problema en cuanto
a que tengamos una estructura rígida en la presentación de contenidos y ese tipo de cosas. Lo que se busca con esta materia, yo soy especialista en bioderecho y en bioética, y trabajo mucho con médicos, es decir, conozco más o menos la mente del médico. La mente del médico es un poco como de todo profesional, es decir, no es una cuestión de decir, bueno, es un error, no. Es una forma en la que se estructura el cerebro en función de cómo se los educa. Es una mente que es muy, no es la palabra cuadrada, es muy rígida. Es muy rígida en cuanto a la comprensión de conceptos. Entonces, lo que se busca con estas materias, o se los empieza a introducir, en lo que es la complejidad del aspecto humano en el ejercicio de la medicina. Ustedes más adelante irán teniendo distintas experiencias, terminará cada uno formándose con un criterio propio, pero lo que se busca de la universidad es darle un aporte de lo que debe ser entendido, correctamente entendido, en cuanto al otro, en cuanto al sujeto con el cual ustedes están trabajando, con el cual ustedes se están relacionando, al sujeto que padece, al paciente. Entonces, ya de entrada, lo primero que podríamos decir es que justamente cuando nosotros hablamos de esta problemática, o no esta problemática, sino de estos temas, debemos entender qué es lo que es una persona humana. Por eso, en los desarrollos que vamos a ir haciendo a lo largo de los encuentros que tengamos los días martes, voy a ir tratando de hacerles comprender la verdadera dimensión que tiene un ser humano. Ustedes pueden disentir, pueden criticar, pueden no estar de acuerdo, pueden tomar la palabra y sugerir algo en contra y lo debatiremos en clase, no hay ningún problema, absolutamente ningún problema, porque en realidad todas estas, ¿cómo les puedo decir? Todas estas opiniones, ¿no es cierto?, que podríamos decir son contrarias, supongamos a lo que yo les digo. Yo digo blanco y hay uno que dice, mire, discúlpeme, pero para mí no es blanco, esto es gris o es negro. Y bueno, veremos quién tiene la razón, o en su caso veremos cuál es la conveniencia o inconveniencia del argumento. Lo importante acá es rescatar que en el ejercicio de las ciencias médicas, en el ejercicio de las profesiones, la que se les ocurra, pero específicamente en aquella en lo que ustedes están comenzando sus estudios, ¿no es cierto?, para ingresar a estudiar medicina, las ciencias médicas, que ustedes tengan una cabal comprensión de lo que es el ser humano. Miren, les voy a poner un ejemplo muy, por ahí muy sencillo para que... Profe, Sí, hay chicos que se les ha salido y no los dejan ingresar. no los dejan ingresar y puede ser, a ver, si me permite un segundo, voy a entrar a los participantes, ahí los vuelvo a admitir. Gracias por avisar. Ahí estoy admitiendo, creería que ya no hay más por admitir. Pero bueno, si no, dejo abierto el cuadro de diálogo para que puedan, si alguno se tiene, o sea, ha salido de la sesión, que pueda volver a ingresar. Como les decía, en las ciencias duras, sobre todo, en las ciencias duras,
los razonamientos suelen ser muy lineales. Entonces, por ahí, cuando yo tengo que hablar con un médico sobre aspectos éticos del ejercicio de la profesión, se pueden generar problemas en el sentido de que no termine el médico de comprender cuál es la real dimensión del problema que se plantea. Y ustedes estarán diciendo ahora, ¿de qué está hablando este? Bueno, se los voy a poner un ejemplo muy sencillo, como para que de arranque veamos cuán peligroso puede ser el ejercicio de la profesión, de una profesión, cualquiera, la que se les ocurra, pero específicamente el ejercicio de la medicina. El médico que ensaya un tratamiento alternativo como último recurso en un proceso, no sé, de una patología cardiológica o de una patología circulatoria. Por darles un ejemplo. Y resulta que cuando estamos hablando de este tratamiento como último recurso, aparece que puede resultar mayor el grado de riesgo que conlleve para el paciente el tratamiento que el beneficio esperado. Dicho en otros términos, de cada 10 a los cuales yo les aplico el tratamiento, solamente en 2 funciona correctamente y los otros 8, ¿no es cierto?, terminan teniendo o efectos adversos o incluso la muerte, porque estamos hablando de últimos recursos que se pueden aplicar. Un proceso de revascularización de extremidades, que ya lo último que queda, si el procedimiento no funciona, es la amputación del miembro. De los dedos del pie, de un pie, de una pierna. Y entonces el médico, ante la objeción científica al proceso, dice, pero bueno, en definitiva, éticamente se me cuestiona a mí, pero en realidad el paciente está tomando una decisión. El paciente Profe, quiere someterse, sí, dígame, disculpe que lo moleste, pero está moviendo la diapositiva porque no se mueve. y no se va a mover todavía porque yo no la he movido. Ah, Del, muchas gracias. Yo solamente estoy haciendo una introducción de cuál es la complejidad de los temas que vamos a ver. Esa es la situación. Todavía no se les va a mover nada en la pantalla. Les decía que, entonces, el médico en este caso interpreta una eventual efectividad de un tratamiento sin tener en cuenta los riesgos que ese tratamiento plantea y que el perjuicio o el daño puede ser superior al beneficio que el tratamiento produce. Y ahí tenemos un problema serio, que es un problema de origen ético. Podemos tener problemas éticos gravísimos, por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos el paciente con el cual vamos a investigar. Podemos tener problemas éticos gravísimos cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos en cuenta la necesidad del paciente en el servicio público y lo tenemos 5 o 6 horas esperando que en un consultorio externo de hospital lo termine atendiendo un médico para finalmente medicarlo. Entonces, Profe, perdón, pero eso no es algo que pasa todo el tiempo, todos los días. bueno, pero que pase todo el tiempo y que pase todos los días no significa que cada uno de nosotros no nos tratemos de empeñar o de esforzar en solucionarlo. Y pero, ¿cómo le parece que se puede si todo el sistema está así? El tema es ver por qué el sistema está así. El tema es ver por qué el sistema está así. Yo no voy a criticar al médico, yo estoy planteando problemas.
que se plantean en el ejercicio de la profesión, y no se olviden que están hablando con un abogado, que para ustedes el día de mañana, cuando se reciban, alguien como yo puede ser el último recurso de supervivencia cuando están ante una instancia de mala praxis, que es una de las cosas que yo más he ejercido en la parte del derecho civil. Entonces, la relevancia que tiene el ejercicio de la profesión es fundamental dentro de una sociedad, o impacta de modo positivo o negativo dentro de una sociedad. Dos ejemplos típicos son el médico y el abogado. En el caso del médico, recién me acaban de decir, pero profe, esto no pasa siempre en los hospitales, y es una realidad descarnada. Y en el caso del abogado, cuando se critica la labor del abogado, por ejemplo, porque ha sacado un violador o un homicida, ha conseguido sacarlo, ¿no es cierto?, de la cárcel, ha conseguido excarcelarlo, y dicen, bueno, pero en definitiva esto no es justo, porque esta persona debe seguir detenida y no estar en libertad. Sí, profe, eso es cierto, pero al médico siempre, o sea, viéndolo desde los dos lados, al médico siempre se lo juzga desde la manera más descarnada o, por así decirlo, como más atroz, justamente porque tiene en sus manos la vida y la muerte. Pero también, por el otro lado, sí es verdad, usted dice hay que ver de dónde viene este problema. Sí, obviamente hay un problema en el sistema, es algo sistemático, es algo histórico, es algo social, es algo que tiene muchas corrientes, pero es cierto, o sea, cada vez se naturaliza más el hecho de que los médicos hagan esperar 6 o 7 horas a los Sí, pacientes, que sí, manden con calmantes a gente que tiene algo grave y al otro día muera por exactamente. apendicitis, como es un tema muy amplio y muy, Bueno, pero muy... ahí está mezclando varias cosas, ¿eh? Porque una cosa es la mala praxis, el error de diagnóstico, otra cosa es el abandono de personas, y otra cosa distinta es el sistema que no interpreta que quien padece requiere algún tipo de atención de carácter humanizado. Son tres cosas distintas, fíjese. Usted viene con una cefalea. Yo la reviso. Me ha contado que por la cefalea incluso tiene vómitos. Tiene también ocasionalmente pérdida de la visión. En 2 oportunidades ha perdido el equilibrio y ha tenido desvanecimiento. Y yo lo único que le digo, está bien, vos sos migrañosa, andate a tu casa y tomate, no sé, lo que se les ocurre. Y al otro día está en estado vegetativo. Ahí hubo una mala praxis. Primera situación. Segunda situación. Cuando yo voy a un hospital para pedir la atención médica del servicio que sea, y resulta que la persona que tengo enfrente es mi enemigo, es un adversario al que le tengo que explicar el por qué yo tengo derecho a que me atienda, que es un empleado administrativo, que en una de esas me va a tener sentado, ahí yo tengo una situación completamente distinta, porque ahí yo tengo un problema de organización del servicio de salud que puede perfectamente ser superado. Hace falta voluntad. Y tenemos el tercer problema, que es el problema del abandono. El problema del abandono también es un problema recurrente. Es decir, en el ámbito, sobre todo de la parte pública del ejercicio de la medicina, hay muchos profesionales que actúan en forma ética, que actúan dando más allá de lo que deberían dar para los pacientes, es decir, que verdaderamente se preocupan por la salud del enfermo,
pero hay otros que se limitan al menor esfuerzo posible. Y si ese menor esfuerzo posible es entrar, firmar una tarjeta y tomárselas al consultorio, mejor todavía. Entonces, en esas situaciones o ante esas circunstancias se puede llegar a dar la situación del abandono de persona. O ustedes no han escuchado hablar muchas veces, que lo habrán escuchado. Se le pasó el parto y el niño se murió. Claro, pero es una mujer que está con contracciones hace 9 horas. Entonces ya debió por lo menos en la guardia haber estado evaluado 3 o 4 veces a ver si la mandaban a cesárea o continuaban con el trabajo de parto. Esto de que no seas mañosa, que está todo bien. Eso es específicamente un abandono de persona. Pero antes de entrar en estas problemáticas, lo primero que tenemos que saber es justamente que cuando nosotros hablamos de formación humanística, en general, lo que estamos tratando de enseñar es qué es la persona humana. Cada uno de los que está acá presente tiene conciencia de su existencia. Me imagino que cada uno se da cuenta que es un ser humano. Si hay alguien en la sala que todavía no se ha dado cuenta, que levante la mano, me lo haga saber, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo es? Debemos todos, o debo entender que todos más o menos nos damos cuenta que somos seres humanos. Ahora, cuando nosotros hablamos de que somos seres humanos, nosotros entendemos verdaderamente qué es lo que somos. Porque yo perfectamente podría decir, recién estaba el perro ladrando, yo podría decir, bueno, somos seres humanos, somos seres vivos. El perro que ladraba es otro ser vivo. En consecuencia, somos seres vivientes. En filosofía se utiliza mucho esa expresión, seres vivientes, seres que viven. Y la pregunta, ¿da lo mismo uno que otro? La respuesta es que no. No es lo mismo un sujeto de la especie humana, un ser humano, que un sujeto de la especie animal o que un sujeto de la especie vegetal. No es lo mismo un ser humano, no es lo mismo un perro y no es lo mismo una planta. Entonces, desde un punto de vista conceptual o doctrinal, fíjense ustedes que lo primero que tenemos que tratar de entender es cuál es la real valoración que tenemos como seres dentro de todo lo creado, todo lo que existe. No entiendan, no le asignen a la palabra creación acto divino, como que esto viene creado por Dios. Yo entiendo que es creado por Dios. Y aunque fuera agnóstico, es decir, que yo dijera, no, yo no creo en Dios, no tengo otra forma de explicar la existencia de la materia y a partir de la materia todo lo que existe en el universo, si no es a través de la existencia de un ser superior. Llámenlo como se les dé la gana. Pero hay algo superior que es lo que nos ha creado a nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuál es la valía, lo que realmente valemos. No es lo mismo un animal, un vegetal o un ser humano. Segundo, si lo vemos desde un punto de vista religioso, yo esto segundo prefiero obviarlo, y se puede obviar perfectamente, conocer los atributos que Dios le da a este sujeto de la especie humana para que alcance su perfección. Fíjense ustedes, pongamos el ejemplo del perro, del gato, del mono, del que se les ocurra. Bicho más inteligente que el mono o el delfín, quizás no haya en el reino de lo creado, en el reino animal. Sin embargo,
el mono, el perro, el delfín y no me acuerdo qué otro bicho les mencioné, hacen cientos de miles de años que siguen haciendo lo mismo y no van a evolucionar. No van a ser más inteligentes. Sin embargo, el ser humano, a lo largo de los siglos, ha ido evolucionando y nadie puede negar que el conocimiento que tiene un niño de 15 años ahora, de conocimiento general, qué sé yo, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de lo que se les ocurra, es 1000 veces superior al conocimiento que tenía en el año 1800 un niño. Es más, nosotros, ustedes mismos, y yo más todavía, por mi edad, tengo un desfasaje de tipo tecnológico con un niño de 2 o 3 años que ya intuitivamente maneja aparatos como por ejemplo un celular y aún sin conocer los conceptos nadie le ha enseñado nada y sin embargo maneja la tecnología de una manera que no la podría ni siquiera haber entendido una persona en 1950, por darles un ejemplo. El ser humano avanza, el ser humano evoluciona. Ahora, ¿por qué evoluciona? Porque el que lo creó en su naturaleza le ha puesto características que hacen o que le permiten su perfección. Y que no lo tenemos en otros seres vivos, solamente en el ser humano. Bueno, obviamente que otra de las cuestiones que resulta fundamental cuando nosotros hablamos de formación humanística es justamente aprender a respetarse. La persona debe aprender a respetarse en sí misma, en su dignidad como ser humano. Este apartado, sobre esto que está acá, después vamos a hablar un montón. Así que esa palabra, dignidad, se las voy a explicar más adelante. ¿Qué es lo que implica? Es decir, ¿cuál es la extensión? ¿Cuál es el contenido? Y obviamente, si nosotros hablamos de formación humanística o hablamos de comprender qué es el ser humano, una de las cosas que tenemos que saber es esto de descubrir el potencial interior que tienen las personas, los seres humanos, para lograr la felicidad y la armonía en su vida. Ahora, yo les pregunto a cada uno de los que está acá presente, ¿hay alguno que esté en condiciones de decirme qué es la felicidad del ser humano? ¿A algunos se les ocurre explicarme un concepto de qué sería esto de decir felicidad del ser humano? Yo creo que varía, depende de cada persona, depende de cada objetivo que tenga uno. Para uno puede ser, no sé, que le salga un ejercicio de matemática o entender o concentrarse. Depende de cada persona para mí. Para mí es un efecto secundario de lograr un objetivo y es lo que impulsa al ser humano a seguir adelante. Puede ser lo que le hace bien a esa persona también. Para mí puede ser la carencia de necesidades. Bueno, Cuando un ser humano se siente pleno, a ver, cuando alguien se ahí siente va pleno, haciendo el ruido. Bien, todavía no sabemos dónde cayó la piedra, pero ya el ruido se ha sentido. Para mí son, profe, Sí, los estoy escuchando. para mí son momentos, estados. Pero eso es anímico, estados anímicos. Yo creo que puede ser una emoción. Cuando te sentís
como que algo te... Como por ejemplo cuando está borracho. Un conjunto de emociones positivas. Bueno, La falta de tristeza. bueno, pero es que la ausencia de tristeza no nos lleva a la felicidad. Cuando algo te como que te satisface, no sé, o sea, en ese sentido. Claro, pero justamente la satisfacción es el remedio para las necesidades, no para la felicidad. Y no es lo mismo. Es un estado. Es un Yo creo estado. que la felicidad se basa un poco más en los pequeños logros que tenemos. Vamos logrando cosas y eso nos va produciendo un impulso a seguir haciendo las mismas cosas para obtener eso que nos provoca. Bueno, es que recién un alumno dijo un concepto parecido y por ahí va justamente la respuesta de lo que es felicidad. Es que igual depende, porque puede ser que sigas haciendo lo mismo de lo que te dio felicidad en un momento, pero hay un momento que te va a cansar. Bueno, en ese caso entonces, no, la persona no ha logrado alcanzar la felicidad. Es la plenitud y creer en algo. No sé si la palabra es creer. Es un estado en el cual. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, estoy Ok. escuchando. Ok. Es un estado de bienestar del ser humano el cual alcanza plenitud, o sea, perdón, alcanza como su objetivo de algo y lo mantiene el tiempo. Y eso lo hace, se podría decir que estar feliz o contento consigo mismo. Bueno, a ver, para que no La sigamos. Sí. bienestar, ¿Cómo? Perdón, no te escuché. la sensación del bienestar. Eso es lo que se opone a la enfermedad. Profe, Salud. para mí es una emoción instantánea de reacción a algún momento así de felicidad que tengamos. Por ejemplo, si yo le regalo un iPhone 14, usted está feliz. Claro, es algo instantáneo. Ya después pasa el tiempo y se Bien. acostumbra a tenerlo. Claro. O sea que Para mí su papá la reta, espérese un poquito. Si su papá la reta, usted sería infeliz. Estaría triste porque me retó en ese momento. Ya luego se me ¿Estaría pasaría, triste haría o la paz. sería infeliz? No es lo mismo triste que ser infeliz. Estaría triste más que nada porque es algo momentáneo que está pasando. Para mí en ese caso, Profe. disculpen que me Sí, interrumpa, pero para mí en ordénese ese por caso favor para sería tomar la diferente. palabra. Sí, los escucho, perdón. Por ejemplo, si ella dice que la felicidad va en pequeños momentos, en instantes, ¿por qué por ahí la tristeza suele ser extensa? Y yo creo porque pensamos todo el tiempo en cosas que necesitamos y estamos tristes por no poder lograr algo, no tenemos, y no nos concentramos en las cosas que ya tenemos y podemos ser felices con eso. Por eso son como emociones pasajeras. Profe, ¿cómo es el ejemplo que dio del papá? No, decía, como estaban hablando del concepto de felicidad, ¿no es cierto? Yo decía, decían que era una situación pasajera. Yo planteaba, bueno, si yo les regalo un iPhone 14, feliz. Y es Sí. feliz. Es que es un estado, no una emoción. Después ya se acostumbró, lo tiene como algo asumido. Y si el padre la reta... Pero yo- digamos, está feliz en el momento, ¿no? Después, ¿o sí? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Está feliz en el momento que se les regaló, nada más, sería. Claro, es que ustedes tienen en la cabeza ese... Ustedes tienen en la cabeza esa sensación o ese concepto de felicidad en cuanto a disfrutar algo en forma momentánea o pasajera. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a la felicidad? Por ejemplo, la satisfacción de los sentidos. En el plano de lo que se les ocurra. O, por ejemplo, la satisfacción de una
de algo que ustedes quieren. Me hicieron un regalo. Pero en realidad, el concepto de felicidad es un concepto más profundo. ¿Y saben a qué hace referencia la felicidad? La felicidad del ser humano hace referencia a la realización plena de sus objetivos como persona. A ver, para que vayamos entendiendo. Cuando una persona alcanza la felicidad, por ejemplo, cuando sus objetivos personales los alcanza. Mismo. No todo el tiempo vamos a estar feliz o triste. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Nos dejaron para... Ahí está el profe. Creo que volví. Nos quedamos con la duda de la felicidad, profe. No, les decía que el estado de felicidad es en realidad un estado de plenitud o de realización personal. A ver, hay una que me está poniendo acá. Martina, póngame de nuevo el concepto y explíqueme qué ha querido decir con eso que ha dicho, que ha puesto en el chat. Profesor. Sí. Esa es la definición según Aristóteles. Según ¿De qué? Aristóteles, el ser humano no podía definir la felicidad hasta que no llega al tramo final de su vida, ya que la felicidad es todo acto que haya realizado o el estado en el cual él se siente y haya dicho, mi vida ya fue hecha de tal manera que me hace feliz. Exactamente. La felicidad es cuando yo puedo obtener la realización, la plena realización de mis objetivos dentro de una sociedad, dentro de la sociedad. Sería como no es una resiliencia, ¿puede ser, profe? A ver, ¿qué es lo que entiende por resiliencia? No sé, para mí es como el concepto de hacerte sentir feliz a uno mismo, hacerse feliz uno mismo. No, sin la no es necesidad de darse algo los más. gustos. No es darse los gustos. Profe, para mí la resiliencia es, a pesar de las adversidades, seguir adelante. Tipo, exactamente. Sería la aceptación entonces, algo así, ¿no? Más que una aceptación por sí, o sea, una aceptación de mí mismo, en realidad sería la conciencia de haber alcanzado los objetivos que yo en la vida me propuse. Y entonces yo puedo decir que soy feliz o que yo he alcanzado la felicidad cuando, supongamos, he conseguido logros profesionales. Dirán algunos eso. Otros dirán, por ejemplo, que han alcanzado la plenitud o la realización personal cuando han alcanzado la formación de una familia, por ejemplo. Y así sucesivamente. El concepto de felicidad es el concepto de realización del ser humano. El ser humano tiene una característica, una virtud o un defecto que es justamente tener una permanente necesidad de ir mejorando en los distintos planos de su vida. En el plano profesional, en el plano afectivo, en el plano sentimental, en todo lo que se les ocurre. Entonces, la realización de la persona se logra cuando la persona, haciendo un balance de su vida, dice, alcancé lo que yo me había propuesto como objetivo en mi vida. Y para algunos el objetivo puede ser profesional, para otros puede ser familiar, es decir,
esto es muy diverso. ¿Qué es lo importante a tener presente? Si ustedes se fijan, habrán visto que un perro en una plaza retosa o juega. Sin embargo, el perro nunca va a ser feliz. El perro puede tener estados de ánimo donde no sienta tristeza, pero el único sujeto de todo lo creado que puede decir, yo he alcanzado los fines que me había propuesto en mi vida y me siento plenamente realizado, es el ser humano. Ahora, esto que yo les estoy dando es un concepto, es una noción estática. ¿Cuál es el problema de la formación humanística? ¿Su perro es feliz conmigo? Bueno, créaselo. Ahí hay una chica que me está poniendo que el perro es feliz con ella, me parece fantástico. Suponiendo que usted cumpla con las necesidades del animal. Porque, perdón, acá estoy viendo que hay alumnos que no, hay algunos que no he admitido. Espero que estén todos y si no me mandan un mensajito. Suponiendo que yo satisfago las necesidades del animal. Porque muchas veces pasa que yo al bicho le rasco la panza, estoy jugando 5 minutos y creo que con eso el animal está feliz todo el día. Y el animal necesita otra cosa. ¿Por qué dice que le va a dar depresión? El tema de o sea, nos puede dar depresión a todos si nosotros entendemos por felicidad justamente la realización del ser humano dentro de una sociedad y vemos que hay alguien o algo o un conjunto que en realidad no nos permite alcanzar la plena realización. Profe, Sí. la felicidad, digamos, nace de la necesidad entonces. O sea, es algo que, digamos, nace de la necesidad y puede desembocar en felicidad o en depresión o A en ver, es que ustedes estado no lo confundan contrario. con estados, no lo confundan con estados de ánimo. Bueno, un estado antónimo a la felicidad. Digamos, puede llevar a dos variantes y nace de la necesidad. Mire, a ver, se lo voy a simplificar. ¿Por qué quieren ustedes ingresar a medicina? A ver, quiero 2 respuestas de por qué quieren ser médicos. Porque es mi sueño desde que nací, literalmente. Bueno. El día de mañana quiero operar. Para ayudar a las personas. Eso lo dice ahora. Seguramente más adelante va a empezar a pensar. Hay uno que me está poniendo para abrir legalmente no sé qué, pero me imagino que debe ser que quiere ser algún día cirujano. Pero en definitiva, si ustedes se fijan, cada uno puede ensayar distintas situaciones. Hay algunos que son más románticos, quiero ayudar. Hay otros que dicen, desde que nací, yo quiero ser médico. Hay otro que estoy escuchando que dice, bueno, acá hay uno jodidísimo que me ha dicho, yo tengo complejo de Dios. Y es verdad. El médico tiene complejo de Dios. Y el abogado es el que se encarga de ponerle el tiro en el medio de los ojos para recordarle que es tan ser humano como el resto de los demás. No me arruine la felicidad. Y bueno, pero es que es la realidad. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que cada uno de ustedes Bueno, está eligiendo... le pregunto eso de que Sí. ¿por qué quiere ser médico? Y uno le pone porque tengo complejo de Dios. ¿Saben por qué? Pone para irme a Dubái. ¿Cómo? Por el control, ¿no será que el complejo de Dios que puede exigir un humano? No. No, nada que ver. ¿Saben cuál es el complejo de Dios que tiene el médico? El médico cada vez que lo vienen a ver, siente que en su mano tiene la salud o enfermedad de otra persona. Entonces, como están diciendo ahí, es egocéntrico. Yo soy el que le da la salud. Y si no viene a mí, se va a morir.
Pero esto que estoy diciendo yo todavía es más grave si lo vemos desde el punto de vista bioético. Me voy a meter a hablarles de algo porque ya se nos fue al diablo, siempre pasa en este curso lo mismo. Tiene una variante todavía más grave, que es cuando el médico decide lo que le conviene a su enfermo o al paciente. Y ahí está el verdadero complejo de Dios que tiene el médico. Un ejemplo, profe. Ah, miles de ejemplos. Ahora ha cambiado con la ley de derechos del paciente. Pero 20 años atrás, si usted tenía una patología oncológica, el médico le decía, usted el protocolo que va a seguir ahora es este, y vamos a empezar primero con quimio, después de la quimio vamos a hacer un poco de rayos, vamos a ver cómo evoluciona, y en función de eso vamos a decidir el criterio a seguir, si el criterio es quirúrgico o es farmacológico. Y eso es una brutalidad, porque el médico tiene que consensuar con el paciente. Y le tiene que decir, su real estado de salud es este. Las posibles vías de tratamiento son esta, esta y esta otra. A partir de ahí, yo le propongo, porque ese es mi criterio profesional, que sigamos esta vía porque es la más idónea para que usted se recupere totalmente de la enfermedad. ¿Y qué es lo que puede hacer el paciente? Decir, sí, doctor, tienes razón, entiendo lo que me está diciendo, comprendo cuál es mi situación de salud, vamos a hacer lo que usted propone. ¿O qué podría hacer el paciente? Les pregunto a ustedes, ¿qué podría hacer el paciente? Y negar el tratamiento. Exacto. Tomar su propia decisión, digamos. El tratamiento. Sería Sí. básicamente como es en cirugía, con el consentimiento informado del paciente. Es que de lo que estoy hablando ahora es justamente del consentimiento informado, salvo en las situaciones de gravedad urgencia. Bien. Urgencia grave, donde yo al tipo, ¿no es cierto?, que ha perdido media pata, no lo puedo decir, mire, ¿a usted le gustaría que lo opere? No, jefe, tiene la arteria femoral rota, ya perdió 3 litros de sangre, si dejamos pasar un segundo más, este se murió. ¿Me comprenden? Es decir, por eso les decía que es muy importante. Y tampoco debe de influir en la decisión que vaya a tomar el paciente, porque por ahí les pueden decir, hace esto, esto, o no le dan las otras alternativas. Bueno, ese es un tema muy delicado el que ha tocado. Eso ya va más en un punto de vista ético y moral, y cada No. uno... Y legal. Y también legal, sí. Y No, legal. porque no se puede imponer. Legal, porque, o sea, en base, o sea, yo comento porque lo conozco, yo soy instrumentadora quirúrgica y esto lo aprendí en mi carrera. A ver. El consentimiento informado es un consentimiento, tal cual lo hice, para informar al paciente con sus pros y sus contras. Pero no se puede persuadir ni coaccionar al paciente, porque estamos invalidando su capacidad mental al paciente, estamos obligándolo a hacer algo. Entonces Pero, el día de mañana... ¿cómo es su nombre? Sí. Camila. Camila. Bien. Excelente lo que usted está diciendo, pero ¿sabe que está equivocado? ¿En qué, profe? No en la totalidad, pero sí en parte de lo que está diciendo. Usted me dice que es instrumentadora quirúrgica. Sí, profe. ¿Usted ha participado en algún aborto en algún hospital? No, por el momento no, porque yo me dedico más que nada a la parte de ortopedia y traumatología. Soy técnica de Bien, ortopedia y perfecto. traumatología y ahora estoy haciendo, por ejemplo, cirugía general o lo que me toque en el CIMIN, Bien. pero generalmente yo hago ortopedia y Bien. traumatología. La ley de aborto le impone el deber legal al médico de ofrecerle el aborto a la mujer, pero fíjese que no permite que el médico instruya a la persona que requiere el aborto de los contras que puede tener
la interrupción provocada de un embarazo. Los peligros quirúrgicos y los peligros post-aborto. Si usted es instrumentadora, sabe perfectamente que la mujer que está gestando, ya eso después se los voy a mostrar más adelante de forma documentada. La mujer que está gestando, ¿no es cierto? Gesta, proceso gestacional se produce dentro del útero. Y que el útero, la irrigación, la alimentación del útero es la arteria uterina. Si por alguna circunstancia en el legrado se hace una disección de la arteria uterina, hay que tener preparado otro quirófano para poder suturar el vaso, porque si no la mujer muere en 5 minutos. ¿Profe? Sí. Yo, el conocimiento que tengo sobre la ley del aborto, tengo entendido que primero se trata a través de un medicamento en reiteradas dosis, así Claro. produciendo Sí. una expulsión completa de lo que Sí, sería sí, sí. Yo estoy hablando de la situación del aborto quirúrgico, no me he metido con el farmacológico. En el farmacológico se deberían utilizar 2 drogas, la mifepristona y el misoprostol. Acá en la República Argentina se les da misoprostol directamente. Sí, sí. No se le da la primera. ¿Qué es lo que están hablando? Profe. Sí, disculpen, que estoy viendo en el chat que hablaban de qué es sincrónico o asincrónico. ¿Por qué no agarran el micrófono y me explican qué es lo que es eso? Que no le entiendo lo que quieren decir. Están hablando de la próxima clase, profe. Ah, bueno. Los encuentros todos los días martes de 19:30 a 20:30. Para que quede claro. Bueno, vamos a dejar esto de lado. Entonces, si nosotros hablamos de formación humanística, tenemos que entender que el ser humano, a diferencia de todo lo creado, y vuelvo a lo anterior, tiene una valía que es superior a todo lo que está creado y que nosotros conocemos. El reino de todo lo que nos conocemos, toda la creación. Debemos también aprender, porque estamos hablando de la formación humanística, a algo que ya les voy a explicar más adelante, porque es un tema un poquito más complicado, a respetar la dignidad de los seres humanos y debemos comprender que la finalidad del ser humano es justamente la felicidad y la armonía de su vida. Concepto de felicidad no es esto de que andemos a las carcajadas por la vida, sino que... Está transmitiendo el power porque no sale. Puede ser, sí, discúlpenme, es que puede haber pasado que cuando se produjo el pestañeo, dejé de compartir. Ahora estoy compartiendo de nuevo. Profe, Sí. perdón que vuelva a lo mismo. En el caso de que algún médico no quiera practicar el aborto, ¿tiene la posibilidad de decir que no o tiene que realizarlo Claro que igual? sí, la objeción de conciencia. Mire, Bien, bien, ahora, ahora hay un encuentro de investigadores. No sé si los puedo incluir, los voy a meter. Los voy a meter para que lo vean, porque justamente tengo una disertación sobre el tema de objeción de conciencia, de aspectos legales de la objeción de conciencia. Y es ahora en estos días del mes de abril. Lo que pasa es que es para profesionales e investigadores de universidades privadas, pero si puedo, voy a tratar de meterlos, voy a hablar con los organizadores a ver si los puedo meter para que por lo menos escuchen la parte de disertación mía, que es muy cortita, son 15 minutos, sobre el tema de objeción de conciencia y el marco legal de la objeción de conciencia. Porque el médico... Sí. En el caso, como decía mi compañera, en el caso que el médico tenga su objeción de conciencia y se niegue a participar de esa práctica médica, sí. Esto es igual en el caso que se atiendan, por ejemplo, lo que son presos, violadores, ¿esto aplica igual? Yo estoy... No. Bien, y con respecto... Yo sé por dónde va, porque usted a la... quiere...
A ver, usted estaría utilizando ahí la prestación del servicio médico como un mecanismo de castigo. Es decir, como es un violador o es un homicida, no lo asisto para que se muera en el desarrollo de su enfermedad. ¿A eso se refiere? No, yo pregunto en esos casos si, o sea, si sería lo mismo en el caso de que el médico tenga su objeción de conciencia para asistir a un aborto. Tengo entendido que, por ejemplo, en abortos de urgencias donde peligra la vida de la mujer gestante, sé que, Sí. tengo entendido, no sé si me equivoco, que está obligado a tratarla porque es una urgencia médica donde peligra Obvio, justamente su vida. En el caso de obvio. objeción de conciencia, por supuesto, tiene el privilegio quizás de poder elegir atenderla o Claro, no, porque tiene porque la estamos, obligación de mire, atenderla lo que pasa es a que, un profesional que sí esté, o que sí haga esa práctica médica. ¿Está obligado legalmente a hacer eso? a ver, tenemos que distinguir, usted ha tocado dos temas que es importante tenerlos en cuenta. Cuando hablamos de un aborto, una cosa es el aborto provocado y otra cosa es un aborto espontáneo en curso, que son dos situaciones distintas. Porque el aborto provocado es cuando yo deliberadamente interrumpo la gestación. Mientras que asistir a un aborto espontáneo en curso es la situación completamente normal de la madre gestante que por alguna situación biológica se ha paralizado la gestación y entonces ahí se requiere hacer un legrado. Son dos cosas completamente diferentes, que no tienen nada que ver. En este segundo caso es obvio que la situación del comportamiento del médico debe ser el de asistencia a la persona, porque en ese caso la gestante está ya en una situación patológica. No se olviden que el embarazo no es una patología, es una situación fisiológica. No es... ¿Profe? Sí, perdón. No sé si se escucha bien. Lo que le quería preguntar, a lo de criminales y de usted tratarlos o no, no sé, o sea, eso no es, ¿cómo es que se dice? No es una opción que vos tengas que dar, porque vos firmaste un juramento donde decís que, como médico, vos tenés la obligación de salvar a quien se te presente. Exactamente. O sea, que, dicho eso, o sea, lo de los criminales o asesinos no es algo que, en lo que pueda participar La ¿cómo que se objeción. dice? No es que no es que se pueda participar como su postura personal. Claro. No sería lógica la Es como objeción de comprometer conciencia. los sentimientos en algo profesional, o sea, Claro. Muy bien. Muy bien esa aclaración. Y mi pregunta ahora es, ¿y por qué en el aborto sí está la objeción de conciencia y en esos casos no? Ah, bueno. Miren, ustedes ya, esta clase ha terminado. Era 2030. Si ustedes quieren, les doy la respuesta de esto. Me va a llevar 5 minutos y ahí terminamos la clase y seguimos la semana que viene. ¿Quieren que les dé la respuesta? Sí. Para que entiendan. Profe, si sigamos hasta las 10 si puede. Bueno. No. A ver, vamos a empezar por lo siguiente. Estamos hablando ahora en un terreno de conocimiento jurídico más elevado, pero para que vayamos entendiendo, todas las personas dentro de la sociedad, por lo menos dentro de la República Argentina y al amparo de la Constitución Argentina, tenemos 3 libertades. Libertad de pensamiento, tenemos la libertad de acción y tenemos la libertad de conciencia o de religión. Si a mí se me ocurre pensar que la Tierra es plana, no me tienen por qué agarrar a sopapos y decirme que la Tierra es redonda. Es lo que a mí se me ocurre. Yo pienso eso. Si yo creo que los espíritus están al lado mío acompañándome, será una tontera, pero yo lo creo. Esa es la libertad de pensamiento.
Yo tengo la libertad de religión y miren que hay gente que cree pelotudeces, ¿no? Pero así como hay católicos, hay judíos, hay musulmanes, hay evangelistas, bueno, los budistas no son una religión, pero hay budistas, es una filosofía. Están también los otros que creen, qué sé yo, que hay duendes mágicos o lo que se les ocurra. ¿Alguien puede a mí obligarme a que yo no crea, sino solamente, vamos a poner, en la religión del Estado? No. La libertad de religión, de profesar una religión o de que yo crea en lo que yo quiera creer, está garantizado por la Constitución. Es un problema mío. Y hay otra libertad, que es la libertad de conciencia. ¿Qué es lo que es la libertad de conciencia? Si yo parto de la base, vamos a ir viendo el razonamiento bien despacito para que lo vayamos entendiendo. Si yo parto de la base que con 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno obtengo un elemento de la naturaleza que se llama agua. Esta temporada regular, los numeritos desde tercera dimensión bajaron para el Miami Heat. Sí, eso es. Ahí se está filtrando una radio o algo así. Bueno, decía yo que si yo sé que con 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno tengo agua, y que con 2 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno tengo otro tipo de agua que se llama oxigenada, un agua saturada en oxígeno que se utiliza, ¿no es cierto?, para el lavado de heridas y todas esas cosas. A mí no me puede venir a decir ninguno que el agua es solamente un elemento que se produce cuando Dios llora. No. Hay cuestiones de la naturaleza, hay cuestiones físicas que el hombre ya las ha demostrado y que yo las aprendo, yo empiezo a conocerlas y que van formando mi conocimiento científico. Cuando yo sigo más adelante con este razonamiento, me encuentro con la fisiología humana. Y ahora ya estamos hablando no del químico que sabía que con 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno se hacía el agua, sino con otro señor que ahora está estudiando, además de ser médico, está estudiando la génesis del ser humano, la embriología, y está diciendo, miren muchachos, acá la cuestión es muy sencilla. Acá nosotros tenemos para la procreación humana y de todo mamífero, no solamente la procreación humana, sino la procreación de todo mamífero, 2 células. Una célula macroscópica que se llama óvulo, una célula microscópica que se llama espermatozoide, y cuando se produce la singamia de esa célula, es decir, la cabeza del espermatozoide perfora el óvulo, en ese preciso momento se está produciendo una fusión de gametos, que es lo que se denomina singamia, y está apareciendo un ADN que es único y distinto del ADN de los progenitores. Y en ese mismo momento hay una nueva vida o hay una nueva entidad, que lo vamos a llamar embrión, que ya está autodeterminado. Es por su propia información genética que se va a empezar a desarrollar. Y en la que el claustro materno lo único que hace es proveer lo necesario para su subsistencia. Lo mismo que nos pasa a nosotros
en donde hay un padre que provee la subsistencia, hay un ecosistema que es el que nos permite tener agua, el que nos permite tener aire, el que nos permite tener alimentos, pero en definitiva el ADN de cada uno es irrepetible, salvo la situación de la gemelación. Cuando llegamos a este punto, resulta que este señor que conoce perfectamente, porque utiliza un aparatito que se llama embrioscopio, y sabe cómo es el embrión de 1 hora, ya sabe positivamente a ese embrión de 1 hora o de 2 horas, ¿no es cierto? Se le ha extraído una célula, de las 4 células que tiene, la primera división celular, o sea, la división, la reproducción celular del embrión es geométrica, no es aritmética. O sea, es 2, 4 y así. 16, 32, entonces se produce toda una explosión de ese embrión. Yo a ese embrión le saco una célula, analizo el ADN y me doy cuenta que el ADN del sujeto tiene compatibilidades con los progenitores. Las mitocondrias de la mujer, 100% idénticas, si no, no es hijo de la mujer. Desde el punto de vista del marido, hay compatibilidad genética, histocompatibilidad genética, y entonces 99,98, 99,99, este es el padre y no puede ser otro. Pero yo veo este ADN, y este ADN de este embrión es distinto del de los 2 progenitores. Y entonces, este señor que es médico, además de ser genetista, ahora por ley, lo obligan a que haga la interrupción de una gestación que es normal, donde no hay ninguna patología, no es una gestación patológica, o no hay en el proceso gestacional una patología que determine la necesidad de la interrupción del embarazo. Y este señor se hace el planteo, dice, yo he sido educado para salvar vidas, por eso soy médico. Yo estoy frente a un embrión que es sano, que se está desarrollando en el útero de una mujer. Este sujeto es distinto de la mujer gestante, porque es la realidad. No tiene nada que ver con la mujer gestante. No es el ADN de la mujer gestante. No es el ADN del padre que permitió la concepción o la fecundación. Y ahora me imponen como deber legal sacarlo del útero, matarlo. Y entonces ahora viene el tema de la objeción de conciencia. Yo estoy formado científicamente en algo que conozco y es verdadero, y me están imponiendo que haga algo distinto. Yo he generado una conciencia del proceso científico y ahora me están diciendo que haga algo distinto. No, señor, yo esto no lo voy a hacer. Mi objeción es porque yo tengo la certeza moral absoluta de que esto que estoy haciendo es contrario a lo que a mí me enseñaron o me educaron antes de darme el título médico, el título de médico. Y entonces ahí aparece la objeción de conciencia. La objeción de conciencia no es el boludeo de decir, ah, no, yo soy judío, el día sábado no voy a trabajar, porque yo cumplo con el sabbat. O la del médico católico que diga, yo el domingo no, es mi familia para ir a la iglesia. Eso no es objeción de conciencia. O el que diga, por ejemplo, no, yo a las villas miserias no voy, discúlpenme, pero no me quiero ensuciar. Eso no es objeción de conciencia. La objeción de conciencia parte de la base de que el objetor está haciendo un planteo que es objetivamente válido. Y está diciendo, esto yo no lo hago, porque es contrario a la formación científica que yo he recibido y en consecuencia yo me abstengo de realizar.
Yo estoy haciendo la declaración de voluntad, la estoy dejando inscripta en el hospital, ¿no es cierto?, donde yo trabajo, yo en esto no voy a entrar. Ahí es a donde se plantea la cuestión de la objeción de conciencia. ¿Y cuál es el problema? Que la ley que impone el aborto permite la objeción de conciencia, pero la permite en forma limitada. Si hubiera necesidad, porque todos los médicos son objetores de conciencia, y bueno, alguno va a tener que hacer el aborto. O derivar, al momento de hacer la derivación a otro establecimiento de salud, si no hay otro, alguno va a tener que hacer el aborto. Entonces, el tema de la objeción de conciencia es un tema constitucional que, por desgracia, en la República Argentina no se ha tratado, o mejor dicho, se ha tratado de un modo arbitrario. ¿Qué quiero decir con arbitrario? Que el legislador dice en qué situaciones yo puedo ser objetor de conciencia y en qué situaciones no puedo ser objetor de conciencia. Eso es una barbaridad. Este sistema cerrado, este sistema legal cerrado que tenemos nosotros, es una barbaridad porque en realidad la persona que es objetora, o mejor dicho, no puede una ley violar garantías básicas constitucionales que están reconocidas en la Constitución argentina, como son la libertad de pensamiento, la libertad de religión y la libertad de conciencia. Podrá sí limitarla, en el sentido de decir, bueno, si usted se presenta como objetor de conciencia, haga el planteo científico correspondiente para determinar, como sería en este caso, por qué no quiere realizar la práctica médica. Pero no es cualquier situación, ¿cómo les puedo decir? Cualquier situación banal, cualquier situación irrelevante, la que me diga, no, yo soy objetor de conciencia. ¿Por qué? Ay, porque a mí me dan asco los viejos. Yo no tocaría nunca a un viejo que se está muriendo. O a un tipo que está siendo infectado, que está infectado en una cama de terapia intensiva porque está todo escarado. No, yo a ese no le voy a limpiar las escaras. Eso a mí me da asco. Entonces yo eso no lo hago. Yo en eso me abstengo de realizarlo. Eso no es objeción de conciencia. La objeción de conciencia es, sí. Perdón que interrumpa, eso era lo que le preguntaba recién. En caso de que quede, por ejemplo, quede yo como médica, digamos, y no quiero, ¿qué pasa en ese momento? Y bueno, ahí es donde está el planteo, porque tenemos una ley tan mala que la cuestión se debería judicializar, porque yo no puedo violentar a la persona a que vaya en contra de su conciencia, de su deber de conciencia, porque es un deber científico, pero de conciencia. El sujeto está educado y el sujeto comprende los mecanismos científicos y a pesar de eso le están diciendo que haga una cosa distinta. Entonces eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Claro, profe, eso está siendo corrompido, digamos. No entiendo, a ver, amplíe. O sea, en el sentido de que usted dice que al médico se le enseña que tiene que salvar vidas, entonces se le está obligando a hacer lo contrario, o sea, está siendo corrompido. ¿Está bien dicho? No sé si corrompido, pero más bien obligado. Corrompido Está es otra siendo cosa. violentado. Claro, eso, a eso me refiero. Sí, está siendo, no cabe ninguna duda. Pero ojo, fíjense que ahí también está el objeto de estudio de todos estos encuentros, la formación humanística, porque así como hay médicos que comprenden la real importancia de la vida humana, hay médicos que no les importa nada. Y dice, bueno, hay que hacer un aborto. ¿Cuánto te parece que lo cobremos? $500, $400. Yo lo hago. A mí no me interesa si hay una vida humana que se está terminando con esta práctica abortiva o no. Eso será un problema de los padres, que lo carguen la conciencia a los padres.
no es un problema mío. Bueno, eso es un problema de formación humanística. Profe, ¿Sí? hola, tranqui. Gracias. En el caso de que haya una situación que, por ejemplo, que yo me haga estudios, o sea, una persona, no yo mejor no, que una persona en gestación, o sea, está embarazada, se haga estudios, y los estudios confirmen que hay ciertos problemas con el feto, no va a llevar una vida normal, va a sufrir ciertas cosas, no va a poder ser normal, en el sentido de salud, no va a poder estar bien a tiempo completo, digamos, va a tener un montón de problemas. Sí. ¿No sería lógico o no estaría más o menos correcto que la madre decía si hace pasar a una persona totalmente inocente, hacerla pasar por todo eso? Yo entiendo que no. Yo entiendo que la dignidad de la persona humana no se pierde por el hecho de que tenga una enfermedad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que como ella es responsable por su cuerpo y por la vida que está creando, si ella decide no hacerle pasar a un niño por tantos problemas que no es justo, en ese caso, ¿cómo sería? Mire, para mí, en realidad, lo que usted me está diciendo encierra el pensamiento egoísta del padre o de los padres, no la situación de la persona enferma. Es que igual yo creo que depende, porque, perdón que interrumpa, No, interrumpan todo lo que quieran. si hablamos de una enfermedad, no sé, por ejemplo, que tenga lo que sea que tenga, Sí. pero que no se puede curar, digamos, no hablo como si fuese síndrome de Down porque eso no es una enfermedad, pero hablo de enfermedades, digamos. Creo que lo que la chica se refiere es a no hacer pasar al niño por todos los problemas que va a pasar, y más que nada, no por problemas, digamos, de salud, sino por problemas sociales, de intentar integrarse en una sociedad en la que está hecho para personas, digamos, entre comillas, normales, pero yo creo que también sería egoísta 50 y 50, porque puede ser egoísta o tenerlo y saber y hacerlo sufrir por todo eso, o no tenerlo y listo. O sea, creo que son egoístas ambas posiciones, pero bueno. Mire, lo Yo que usted me creo, está diciendo, ¿se lo perdón, puedo profe, perdón. resumir con un ejemplo? ¿Me permite que se lo resuma con un ejemplo? Lo que usted me está diciendo Sí. equivale a decir, por ejemplo, pobrecita, la niñita de la Villa Miseria, que se ha quedado embarazada, y si ella ahora está muerta de hambre, cierren ese micrófono, por favor, y duerme con 5 hermanos en la cama, en la misma cama, una situación de hacinamiento, ni siquiera sabe de cuál de los hermanos se ha quedado embarazada, el niño que va a nacer, obviamente que puede llegar a tener una carga genética muy desfavorable, pero además es pobre. Entonces, ¿por qué? ¿Quién soy yo para hacerlo sufrir esa pobreza? Matémoslo. ¿Qué diferencia hay entre lo que estoy diciendo yo y lo que está diciendo usted? Profe, disculpe la interrupción. Igual creo que los problemas socioeconómicos que generan traer un niño en situaciones de pobreza no son lo mismo a lo que se refiere mi compañera, creo yo. Por ejemplo, no es lo mismo que nazca un niño que resulte que al final de la gestación tenga, por ejemplo, un niño que tiene anencefalia es un niño que no tiene el cerebro desarrollado. No, espérese. Vamos aclarando. Una anencefalia es incompatible con la vida. No, por supuesto, hablo de enfermedades y patologías que no tienen cura. En la anencefalia, por supuesto que una persona no puede vivir sin cerebro, pero una patología que sea incurable, por ejemplo, un niño que tenga un problema en la espina Sí, una espina bífida. Una espina bífida, problemas que no va a poder caminar, que no va a poder deglutir, que no va a poder hablar, a esos problemas. Que no va a poder vivir una vida.
porque eso no es vivir, o sea, es vivir en una silla de ruedas que no es normal, o sea, no es natural, es no Pero vivir. creo que, perdón, yo creo que como padre vas a tratar de darle la mejor vida posible Miren, en todos los ámbitos, vamos a hacer ¿entendés? una cosa, vamos a hacer una cosa. Una vida Espérense, no se maten ahora con estos temas, porque esto lo tenemos que ver más adelante. Somos unas adelantadas. No, en realidad, claro, más que adelantadas yo diría que se han apurado, porque fíjense que lo único que hemos podido hacer son 2 imágenes de 12 de lo que era una presentación general de lo que es persona humana. Así que bueno, ya vamos a llegar. Por hoy la clase la vamos a terminar acá, porque si no, en una de esas estaríamos 2 o 3 días sin descanso hablando de estos temas, y en realidad, primero, para poder resolver estos temas, primero tenemos que ser conscientes de qué es la dignidad humana. Todavía ni siquiera hemos terminado de dar un concepto básico, un concepto primario, elemental, de lo que es una persona. Entonces, mucho menos podemos entrar a hablar de estos temas que son verdaderamente delicados si no sabemos qué es la dignidad humana, que ya lo vamos a ver más adelante. Chicos, sí, ¿Puedes subir después la clase grabada? voy a tratar ahora mismo, cuando yo corto la sesión, esto se me hace un MP4, me parece, lo voy a subir a YouTube y entonces les voy a dejar en el link, en la clase de pastoral, les voy a dejar el link para que ustedes tengan la posibilidad de reproducir todo lo que hemos estado hablando en esta clase. ¿Está claro? Profe, yo Sí, tengo una profe, pregunta muchas pensada, gracias. pero no tiene nada que ver con el aborto y eso, Sí, que era sobre si el paciente se niega a ser atendido cuando está en una situación grave, que sí sí. o sí tiene que ser atendido, ¿qué, qué se hace en ese caso? Nada, no lo atiende. Ah, o sea, dejamos que se muera ahí el paciente. Obvio. Ah, bueno. Y en el caso, el mismo Mire, profe, pero a que ver, no me se ha hecho una indica que está pregunta. fuera del juicio. Espérese. Recién me ha hecho una pregunta. ¿Qué hacemos cuando no quiere que se atienda? Yo le digo, lo deja que se muera. Es decir, bueno, le ha sorprendido la respuesta, pero esto que yo estoy diciendo es Bahamondes. Es el fallo Bahamondes. Y se los voy a comentar, ya que estamos, ya por la hora, comentaremos total. ¿Qué es lo Sí, que es profe. Bahamondes? Hace muchos años, en un accidente de tránsito, se pega un palo terrible en una moto, un muchacho, justamente de apellido Bahamondes. Lo internan, un traumatizado gravísimo. ¿Cuál era el problema? Que lo tenían que transfundir. ¿Y cuál era el problema que venía atrás de la transfusión? Miren la tontera, transfundirlo. Un traumatizado normalmente requiere mucha sangre. Era ¿Cuál era? testigo de Jehová. Era testigo de Jehová. Sí, señores. Muy bien. Era testigo de Jehová. ¿Qué es lo que pasa? Que atrás de Bahamondes, ¿quién venía? El padre. Y el padre le dice al equipo tratante, ¿no es cierto? Estaban ahí ya a punto de meterlo. Opérenlo. Yo les doy la autorización, porque mi hijo es testigo de Jehová, pero yo les doy la autorización. ¿Y quién venía atrás de don Bahamondes padre? La conviviente de Bahamondes. Y la conviviente dijo, ni se les ocurra tocarlo. Porque mi pareja es testigo de Jehová. Y ha dejado testamento vital. Si ustedes lo tocan, les hago juicio a todos. Él ha manifestado de modo expreso que no quiere ser transfundido en ninguna circunstancia.
y se armó el despelote. En estado crítico lo mandaron, lo sacaron obviamente de la sala de operaciones, lo mandaron a terapia intensiva y se judicializó la cuestión. ¿Y qué resolvió la Corte Suprema? Que por sobre la vida de la persona está su propia creencia religiosa. ¿Se acuerdan esto que mencionábamos recién? Hay 3 libertades fundamentales que nadie puede tocar. La libertad de pensamiento, la libertad de religión y la libertad de conciencia. Si yo creo en algo a punto tal que digo, no quiero que me hagan nada, el médico se debe abstener y no hacer nada. Y ustedes por ahí habrán escuchado esto de que ha dejado testamento vital, no quiere la reanimación, no quiere que lo reanimen, no quiere que lo resuciten. Bueno, el médico tiene que respetarlo. Es la decisión del paciente. ¿Cómo termina la historieta de Bamondes? Bueno, termina de un modo medio romántico, porque a pesar de que no querían que lo transfundieran y cuando todos no daban ni 2 mangos por Bamondes porque se iba a morir, resulta que el tipo se salvó y no se murió. ¿Qué es lo importante de todo esto? El precedente. La Corte Suprema puso un precedente de hasta dónde puede llegar la intervención médica, y la intervención médica llega hasta el rechazo expreso del paciente. Si el paciente dice no, o el paciente ha dejado un testamento donde dice no, y es no. Y el médico no incurre en ninguna o no tiene ninguna responsabilidad profesional. Así No es. sé, ¿le puedo hacer una última pregunta? Sí, En caso en el que él, en un momento de conciencia, ha dicho, no, no quiero que me toquen, sí. pero en un momento, ¿cómo se llama? Porque, no sé, en algún momento deja de estar consciente, me refiero a que, no me acuerdo cómo se llama la palabra, donde le dan a la familia decir por qué no está en sus... Claro, pues la persona no es competente para claro, no está manifestar su en consentimiento competencia total, digamos. Sí. Pero él no ha dejado nada escrito, pero él ya dijo que no quiere que lo toquen, pero Bueno, le dan a la familia. es la misma situación que la de la declaración expresa. Es decir, cuando salen los médicos a decirle, mire, lo tenemos que operar o lo tenemos que transfundir, y los parientes que están afuera, porque el traumatizado ha perdido mucha sangre, y los parientes que están afuera dicen, ojo, porque él muchísimas veces siempre ha dicho y ha pedido, por favor, que si se da una situación de esta, que no permitiéramos que lo transfundiera, entonces ahí hay una barrera infranqueable para el médico. El médico se comunica directamente con el director, con el jefe de servicio primero y después con el director, y dice, está pasando esto, esto y esto, yo debo respetar la libertad de creencia del paciente. Me lo están manifestando los parientes. Claro, pero en el caso de que los parientes digan que sí quieren que haga el proceso y él no está en condiciones para, ¿cómo se llama? Para decir que no, Sí, se bueno, tiene que hacer, ¿o no? se tendría que operar a la persona. Esa es una situación en la que después, ¿no es cierto?, los parientes... ¿Profe? Sí, Hola. sí, por supuesto. Bueno, yo estudié en su momento la relación médico-paciente Sí, y decían que, bueno, el médico siempre le tiene que preguntar al paciente todos claro. los procedimientos y cómo va a ser el proceso, medicamentos, psicología o no. Pero cuando la persona se encuentra en estado que no puede responder por sí sola, se le toma preguntas a la familia. Sí. Es lo que estamos diciendo acá. Exacto. ¿Profe? Sí. Sí, yo tenía un primo, perdón, tengo un primo que él tenía gangrena en la pierna, y la gangrena dice que en 2 días le iba a avanzar el corazón,
Claro. Y o sea, que la tenían que cortar de urgencia. Y pasó que esto fue el año pasado. Y resulta que él no quería que le cortaran la pierna. No quería que le cortaran la pierna y a toda costa no la quería perder. Y estaba medio depresivo y él quería morirse. Quería morirse porque hace poco había fallecido mi tío, el padre de él. Claro. Y resulta que los médicos, todos nos pedían que lo convenciéramos porque si no, tenían que dejarlo morir. No podían Exactamente. oponerse a él. Exactamente. No pueden ir en contra de la voluntad del paciente. A ver, háganse esta composición de lugar ustedes. Plantéense esta situación. ¿Quién es el otro para decir qué es lo que me conviene a mí? Y ustedes me van a decir, ah, bueno, pero es prácticamente la voluntad del suicida. Sí, señor. Pero el paciente está renunciando a su derecho a ser tratado. Y yo no puedo ir contra eso. No lo puedo hacer. Sí puedo tratar de convencerlo al paciente de que la decisión está equivocada, de que está tomando una decisión en un momento en el que la persona anímicamente se siente mal. Pero yo no puedo actuar pretendiendo entender qué es lo que es mejor para el paciente. Esa es una postura paternalista que ya está superada Doctor, en la relación médico-paciente. no sé si se escucha. Doctor, Sí, y en ese caso de que uno actúe sin el consentimiento del paciente ¿es mala praxis? a ver, no es que haya mala praxis, lo que pasa es que se está generando una grave lesión a los derechos del paciente. Porque en realidad se está haciendo algo que el paciente no ha autorizado. ¿Me entienden lo que digo? Y ahí también hay responsabilidades profesionales. Mala praxis es en realidad cuando el comportamiento del médico, yo hablo desde el punto de vista civil, no me voy a meter en la cuestión penal, porque no la conozco y no he practicado nunca el derecho penal. No, más allá de las cosas muy básicas, otra cosa no conozco. Pero desde el punto de vista civil, cuando nosotros hablamos de una praxis que ha sido defectuosamente realizada, estamos hablando de una práctica profesional que no es idónea. ¿Es negligente o es imprudente? ¿Cuándo la mala praxis es negligente? Y bueno, cuando el médico hizo menos de lo que debía hacer y que estaba a su alcance poder hacer. Porque una cosa es lo que yo debo hacer y otra cosa es lo que yo puedo hacer. Si yo estoy, no sé, en una, no me acuerdo cómo se llaman estas cosas que están en los departamentos como Rawson, en una salita. Y yo es poco lo que puedo hacer, pero puedo hacer hasta donde puedo hacer. Ahora, ¿qué hubiera yo debido hacer? Y bueno, qué sé yo, tener un quirófano armado todo, pero en realidad yo no dispongo de eso. Entonces, por desgracia, es hasta donde yo puedo. Si yo hice menos de lo que podía hacer, estoy incurriendo en mala praxis. Si por el contrario yo hago más de lo que debía hacer, el obrar es imprudente. Y entonces en ese caso también incurro en una responsabilidad profesional. Sí, perdón, hay una mano levantada. No sé si alguien quiere preguntar algo. Profe, Sí, yo no levanté la mano, igual hay preguntas en el chat, pero una pregunta rápida. sí. ¿Cuál sería la definición, la verdadera, la correcta? Porque la verdad que no la sé, en el caso de que un médico no puede tratar a su propio familiar, digamos, o a un familiar.
Bueno, no es que haya no se puede, digamos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces hay situaciones de orden afectivo que son las que conspiran con la relación médico-paciente. Es decir, es prácticamente imposible que un médico trate a un familiar directo. Profe, pero ¿por qué eso pasa en algunos casos y en otros no? Como en Lo algunos digo casos. bueno, yo trabajo con traumatólogos que la mayoría atiende a sus familiares. La mayoría ha hecho cirugías de Sí, cadera, operando a su propio familiar, sí, reemplazos está de rodilla. bien. ¿Cómo es? A ver, ¿cuál es el riesgo de vida de esos pacientes? ¿Es alto o es Y la, bajo? y la mayoría de los pacientes que se realizan reemplazos totales de cadera son ancianos, adultos mayores con problemas Sí, patológicos, corazón. mire, no es aconsejable. No es aconsejable. Que lo que estoy diciendo, no, a ver, no hay ningún problema en que se haga. No es aconsejable que el médico, por cuestiones afectivas, ¿no es cierto? Porque le pueden nublar el entendimiento, que por cuestiones afectivas, ¿no es cierto? Operen a un pariente cercano. Imagínese usted, bueno, no sé muy bien cómo es el tema del traumatólogo. La verdad que no lo conozco, a pesar de que tengo un sobrino que es traumatólogo y vive operando todos los días. Pero hablemos de una neurocirugía. Que un neurocirujano le tenga que levantar el capó a su hijo. Es decir, le tenga que hacer una operación al hijo. Una operación en la cabeza al hijo. Son situaciones extremas. Yo no sé hasta qué punto es aconsejable que ese médico lo haga. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero para mí implica mucho riesgo. Es lo mismo que el abogado que defienda a su hijo en una causa judicial. O que él mismo se defienda en una causa judicial. Y uno pierde la objetividad. Seriamente pierde la objetividad. Seguramente eso no va a salir del todo bien. Eso, no sé si han visto esas películas por ahí de abogados donde dice el tipo que lo han llevado a juicio, yo me voy a defender a mí mismo. Y después resulta que termina ganando el juicio. Eso se da en las películas nada más. No es aconsejable. No es conveniente. Profe, Sí. y la última y nada más. Volviendo al tema de la felicidad, el año pasado, nada, estuvimos con una psicóloga en la escuela y nos Sí. comentaba que nada, el sueño de esa chica, digamos, de una paciente era formar una familia. Bueno. Cuestión que se le Ahí. complicó a la mujer y se le murió la bebé. Y ella nos preguntó a nosotras, como para darles un consejo, digamos, a ella, de cómo hacía para retomarle la felicidad a esa mujer si su destino de felicidad era eso. Entonces, ¿cómo volvés a hacer feliz a una persona? Esa es la pregunta. Claro. Estamos hablando de felicidad en el sentido de alcanzar la plenitud de la vida. Exactamente. Bueno, la pregunta es, ¿debe necesariamente quien es padre o quien es madre para alcanzar esa plenitud ser padre biológico? ¿Es la única vía? ¿Entienden por No, qué? no es. Sí, 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 se entiende. Bueno, yo tengo un amigo de toda la vida, cuando ustedes dicen, ay, de toda la vida, este lo ha conocido. No, no, no. Desde que tenía 2 años, ahora tengo 60, así que imagínense. Es cardiólogo, y él en su momento tenía en su casa con su familia, con su mujer, tenían eso que se llama hogar de tránsito. No conozco muy bien cómo es el sistema.
El caso es que él de su familia tiene 3 hijos biológicos y tiene 3 hijos adoptados. Bueno, no hace ninguna diferencia, obviamente, entre los biológicos y los adoptados. Son exactamente los mismos. Pero ¿qué quiero decir? Que en el caso de la situación personal de esa familia, priorizaban mucho, no solamente la cuestión profesional entre ellos mismos, sino también la cuestión de orden familiar. Y en esa cuestión de orden familiar, no hacían diferencia en el tema de el carácter natural o adoptivo de los hijos que tenían. No sé, eso depende de la psiquis de las personas, muchas veces dependen del grado de educación. Esto de que si son hijos adoptivos siempre seguramente va a haber un problema porque como los hijos adoptivos los han abandonado los padres y los padres son delincuentes, seguramente que los hijos también van a ser delincuentes. Y qué sé yo, hay algunos que pueden tener ese pensamiento retrógrado, pero en la mayoría de los casos no es así. Nosotros en el estudio, yo no, pero mi mujer ha hecho muchos temas de adopción y los niños son verdaderos ejemplos en la actualidad, es decir, son abogados que trabajan por todos lados. Bueno, conozco 2 casos específicamente, obviamente que no podría nunca dar los nombres, pero uno que es abogado y el otro que es contador, que se está por recibir de contador. ¿Qué hubiera sido de esos niños si no hubieran sido adoptados? ¿Qué hubiera sido de esos padres si no los hubieran podido adoptar? Así que no sé, bueno, cada uno saca sus conclusiones. Bueno, chicos, ¿terminamos la clase o quieren hacer algún otro comentario? Yo creo que hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Bueno, perfecto. Nos vemos el martes que viene, entonces 19:30. Es el mismo link de ingreso. Así que, bueno, ahora esta noche voy a subir esto y lo voy a dejar colgado en la página de Pastoral. ¿Ah? Que anden bien. Buenas noches a Gracias, todos. profe. Gracias, doctor. Buenas noches. Un gusto haberlos conocido. Conocido Chao, virtualmente. profe. Que anden Muchas muy gracias, bien. Adiós. Buenas noches.